Honestamente a mí se me hace un precio exagerado, así que les voy a dar otro tip aquí. Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. Hoy les voy a platicar sobre el costo de vida en Irlanda, para ser más específicos en Dublín porque es donde nosotros vivimos y puedo darles datos más certeros. En otros videos les he platicado un poco de cuánto cuestan las rentas, cuánto te puedes gastar en el supermercado, pero nunca he dado como puntos más específicos, sobre todo también para la gente que ya decide venirse a vivir de este lado, que tienen una propuesta de trabajo y que quieren saber realmente cuánto se van a gastar ya viviendo aquí, no siendo estudiantes. Entonces, para que también ustedes tengan una idea de, por ejemplo, que vean lo que les están ofreciendo en sus empleos contra lo que van a gastar, la calidad de vida, porque obviamente si te vas a ir a otro lugar a vivir es porque quieres algo mucho mejor, ¿no? Entonces, espero que este video les sea de ayuda, así que arrancamos. Cabe mencionar que todos los datos que les voy a dar es basándonos en lo que nosotros nos gastamos aproximadamente. Pueden variar por ciertos factores que ya les voy a ir mencionando a lo largo del video, pero es para que ustedes se vayan dando una idea, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el primer punto. La renta. Como sabemos, la renta es de las cosas más caras aquí en Dublín y obviamente entre más cerca del centro estés, la ubicación del lugar, el espacio, qué tan grande sea el espacio que tú vas a rentar, pues va a variar el precio. Pero si vas a buscar un lugar ya propio, tienes que considerar que vas a gastar arriba de 1.500 euros al mes. Esto es considerando un departamento, pero si ya quieres una casa, ya con pues más habitaciones, un jardín, no sé, 2 baños o algo así, tienen que considerar algo arriba de 2.000 euros mensuales. En este precio que les di de la renta no se incluyen varios servicios, como sabemos, electricidad, gas, basura. Entonces les voy a dar como más o menos cuánto se van a gastar en cada uno. Por ejemplo, basura. Ustedes van a pagar aproximadamente unos 18 euros. Hay diferentes compañías, diferentes paquetes, porque también depende de la cantidad de personas que vivan en el hogar. Hay veces que pues obviamente desechamos más cosas, entonces vas a necesitar un paquete que incluya que vas a sacar más basura, etc. Pero eso es aproximadamente lo que se gasta. Es un servicio que tienes que contratar forzosamente, pues alguien se tiene que llevar la basura. Un dato curioso aquí es que, como saben, se tiene que separar la basura. Hay 3 botes: basura general, basura orgánica y la de reciclaje. Entonces ellos nada más te cobran por los kilos de basura general. Entonces si tú la separas, obviamente vas a disminuir el peso de la basura general y a ti te conviene. Electricidad y gas. Esto va a depender del espacio que tengas en tu hogar, qué tanto ocupes tú el agua caliente, etcétera, pero obviamente también va a depender de la época del año. Sabemos que en invierno hace frío, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la mayor parte del tiempo tenemos la calefacción prendida y pues eso nos consume más gas. Pero aproximadamente ustedes se van a gastar unos 150 euros bimestrales. Totalmente depende también de cuánto tiempo estén en su casa, si están, no sé, en el trabajo, etcétera. Entonces, pero eso es un aprox. Recuerden que esto es bimestral. Otro tip que les voy a dar en este punto es que cambien de proveedor. Normalmente este tipo de servicios como electricidad y gas es un contrato anual. Entonces, pues la primera vez que contratas con ellos te den así como de: si te vienes con nosotros, pues te vamos a dar tanto de promoción o tanto de descuento, etc. Entonces, como hay mucha competencia aquí, afortunadamente, pues muchas compañías están así como que arrebatándose a los clientes y a ti te conviene que al año cambies de proveedor porque ya seguramente vas a tener otra compañía ofreciéndote otra promoción para que te cambies con ellos. Entonces, pues es una técnica de ir cambiando cada año de proveedor. Aparte es súper sencillo porque no es como que venga el proveedor y que diga: oye, tengo que instalarte o desinstalarte algo. Es súper sencillo, desde la computadora, la comodidad de tu hogar, cancelas tu contrato con ellos, contratas con otra persona y listo. Internet. Hay también demasiadas compañías y nosotros aproximadamente gastamos unos 50 euros mensuales. Puede que tú encuentres paquetes más económicos, pero en nuestro caso, para nosotros es esencial tener una buena velocidad tanto de subida como de bajada. Así que tenemos un muy buen servicio, una buena capacidad y siento que está a un precio razonable.
pero seguro tú encuentras algo más económico. Del servicio de telefonía vamos a calcular que nosotros nos estamos gastando aproximadamente unos 20 euros por persona, obviamente, mensuales, y esto es porque pues hay internet prácticamente en todos lados. Siento que es poquito porque en tu hogar hay internet, en el trabajo, en el transporte público, entonces realmente ocupas muy poco los datos, es más como para las llamadas, cuando andas en la calle, etcétera, y pues es como lo que nosotros nos gastamos. Incluso en algunas ocasiones empiezo a utilizar ya mis datos en lugar del Wi-Fi porque ya van a expirar y de alguna manera quiero hacer que valga la pena el servicio. En otro video ya les había contado que aquí en Irlanda se paga un impuesto por tener televisión en el hogar. Este tiene un precio de 160 euros anuales y tienen que considerar que ustedes, si quieren aparte servicio de cable, lleva un costo extra. Honestamente a mí se me hace un precio exagerado, así que les voy a dar otro tip aquí. Yo les sugiero que inviertan en un buen proyector, en una pantalla de proyección, y utilicen el internet y todas las películas y etcétera lo hagan desde su lado. Eso es lo que nosotros hacemos porque obviamente no nos llama la atención como ver otros programas, nosotros pues es como más de ver películas, videos, etcétera. Entonces honestamente lo que se paga por tener televisión, siento que mejor lo inviertes en algo así y te ahorras un dinero anual. Cabe aclarar que este impuesto es por casa, no por televisión, ¿eh? Nosotros en las compras del supermercado nos gastamos aproximadamente unos 280 euros mensuales. Esto también pues tienen que tomar en cuenta que se basa en cuántas personas vivan en el hogar, etcétera. En nuestro caso nada más somos nosotros dos, pero siento que compramos de todo, vaya, incluye proteínas, los esenciales, leche, cereal. También cabe mencionar que nosotros no cambiamos mucho la alimentación que llevamos en México, entonces ahí seguimos consumiendo tortillas, frijoles, arroz, carne, que tienen que considerar que son productos caros aquí porque obviamente pues son de importación, pero siento que puedes tener un balance. En otros lugares yo he visto que llevar una buena alimentación sale caro, sobre todo si compras como cosas orgánicas, etcétera. Aquí también es caro llevar ese tipo de alimentación, pero no es exagerado, no se disparan los valores como en otras partes. Salidas a restaurantes. Fácil, en una salida ustedes se van a gastar como entre 25 y 30 euros por persona. Aquí los restaurantes ya les había comentado que es caro desde mi punto de vista. Pero pues de vez en cuando está muy padre salir a comer, probar algo nuevo, etcétera. Fácilmente ustedes se van a gastar eso tomando en cuenta que es un platillo principal, bebida y postre. Puede que se gasten mucho más dependiendo del lugar que visiten, el tipo de comida que sea, pero es como una media que yo les puedo platicar. Otro gasto que nosotros tenemos como extra podrían ser los productos de higiene personal. Esto lo puse aparte porque, no sé, en el caso de las chicas nosotros gastamos a veces algo extra en lo que son cremas, cosméticos, entonces esto también se los voy a incluir. Yo aproximadamente me gasto unos 70 euros mensuales y pues depende de qué es lo que compres. También ahí estoy metiendo como suplementos alimenticios, champú, crema, los separamos como de lo que te gastas específicamente de alimentos, entonces aquí entra todos esos productos de higiene personal. Transporte público, aquí a ustedes les recomiendo definitivamente que saquen la Leap Card, con esa van a poder utilizar el tren, el autobús, etcétera. Y el precio máximo que ustedes pueden gastar a la semana es de 27,50 euros. Obviamente ahí va a depender de qué tan largos sean tus recorridos o cuántas veces a la semana utilices el transporte, pero eso es como lo máximo que puedes gastar siendo un ciudadano estándar. Si eres estudiante, tu máximo es de 20, hay que recordar que eso ya lo había dicho en otro video, pero esas son las tarifas que maneja la Leap Card. Otro tip que les voy a dar aquí es que si pueden y tienen la posibilidad de utilizar la bicicleta, mejor lo hagan. Aparte de que se van a ahorrar mucho dinero, siento que pueden ustedes ejercitarse a la vez y es saludable, no contaminan, entonces tiene bastantes ventajas. Algo en lo que no voy a entrar a detalle en este video es sobre tener un auto. La verdad es que es bastante caro, pero tienen que considerar que también varían muchas cosas, depende del auto que tengas, van a gastar en gasolina.
licencias, los permisos, etc. Entonces eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Y por último, un gasto que tienen que tomar en cuenta es el permiso de residencia. Este son 300 euros por persona anuales y lo tienen que hacer los primeros años. Ya después, cuando obtienen la estampa 4, la obtienen por 2 años y ya de ahí pues cambia para que puedas tener la residencia permanente, etcétera. Pero al menos los primeros años los tienen que contemplar estos 300 euros anuales por persona. Este es el costo de vida aquí en Irlanda aproximadamente. Toqué ciertos puntos que considero que son relevantes. También tienen que saber que el mínimo aquí en Irlanda actualmente es de 10.10 euros la hora. Esto se los digo para que aquellos que tengan una oportunidad de trabajo pues también contemplen lo que les están ofreciendo, lo que van a gastar. Honestamente siento que puedes tener una muy buena calidad de vida. O también para aquellos que tienen el sueño de venirse a vivir a Irlanda, espero que estos datos sean de ayuda y vayan haciendo cálculos reales de lo que ustedes pueden gastarse, así que échenle ganas. Y ahora les voy a pedir un enorme favor. Por favor, suscríbanse. Saben que me ayudan demasiado y pueden activar la campana de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video. No olviden darle like a este video, compartir con sus amigos. De este lado les voy a dejar mis redes sociales, Facebook, Instagram, donde subo información más de mi día a día que puede ser de ayuda para ustedes. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.